El día de hoy iremos a un lugar que nos transportará a Colombia. Sin duda, Colombia es uno de los lugares más coloridos y vivos de Latinoamérica y lo podemos encontrar en México en la calle Medellín en la colonia Roma. Y en esta calle podemos encontrar distintos lugares que nos ofrecen este pedacito de cultura colombiana. Por ejemplo, tenemos el Mercado de Medellín, oficialmente Mercado Melchor Ocampo, y es un mercado público de la Ciudad de México. Según la Alcaldía Cuauhtémoc, también es apodado como la Pequeña Habana y tiene más de 500 puestos en total, ofreciendo productos de diferentes países latinoamericanos y se caracteriza por tener muchas banderas colgadas y todos sus colores. En este mercado se encuentran productos de todo tipo, obviamente los típicos mexicanos como artesanías, recuerdos de viajes, piñatas de cartón, fruta de la estación, verdura, carne, molino de chile, especias, plantas, hierbas, quesos, tortillas, artículos de cocina y de limpieza y unas flores maravillosas. Pero nosotros vinimos aquí para buscar ese pedacito colombiano. Así que entre todas las banderas que les digo que están expuestas, buscamos la colombiana y ahí encontramos un puesto que nos tuvo muchísimas sorpresas. En esta tienda puedes encontrar productos de Latinoamérica, ya sean venezolanos, cubanos, colombianos y peruanos, pero los que más nos llamaron la atención fueron aquellos colombianos. Por ejemplo, nuestros queridísimos cafés colombianos como Sello Rojo, Amor Perfecto y Oma, el café del corazón de Colombia. También el imprescindible arequipe alpino, la nucita colombina y el bocadillo veleño de pulpa de guayaba. Además están las frunas, caramelo emblemático colombiano y todos los tipos de dulces de la marca Jet. Y por supuesto nuestras queridísimas mezclas de harina para preparar en casa. Y en la zona refrigerada tenemos los refrescos Postobón, una compañía líder en el mercado colombiano, el refajo Cola y Pola, que es una bebida alcohólica colombiana, y la cerveza Club Colombia, junto con otros alimentos refrigerados para llevarlos y cocinarlos directo en tu hogar. En otra tienda con la bandera de Colombia, además de los productos clásicos que hemos mencionado, encontramos frutas y verduras frescas colombianas. Como verduras o frutas tradicionales pudimos encontrar el tomate de árbol, el ocumo o malanga o tiquisque, como aquí se diría en México, el ñame, la yuca o mandioca y muchas más frutas y verduras. En esta tienda me compré tomate de árbol para realizar un delicioso jugo colombiano que les mostraré después y una yuca para poder obtener de ella almidón de yuca y hacer unos deliciosos buñuelos colombianos. Por último, en la sección de bebidas pudimos encontrar Pony Malta, que es una bebida maltosa no alcohólica a base de malta producida en Colombia, Smirnoff de lulo para aquellos que les encante tomar y aguardiente de néctar. Por último, estos son los productos y servicios que ofrece el mercado, además de un pequeño vistazo de estas bellezas de flores que invitan y que nos alegran el día en este mercado. Ahora, después de adquirir muchísimos productos colombianos en este mercado, vamos a comer. Antes que nada, me gustaría recordarles que no nos pagan por acudir a ningún lugar y estas reseñas son 100% veraces y de corazón. Decidimos comer en Pollos Mario, una maravilla de lugar, y aunque el nombre no transmita una vibra colombiana, visualmente estamos caminando por las calles de Bogotá.
Este es un restaurante de un local de 2 pisos muy colorido, con colores rojos, amarillos, verdes que nos dan vida y por supuesto nos da hambre. Nos encontramos con el dueño del lugar, que es colombiano, y nos comentó cómo inició su idea de Pollos Mario y cómo con una gran perseverancia logró abrir este restaurante. Leímos la carta y como parte salada, aunque nosotros seamos dulce cultura, y pedimos una variedad de platillos típicos colombianos como estos, junto con un agua de panela que aquí en México sería piloncillo. Ahora sí, en la parte dulce es maravilloso poder ver la cantidad de panes que maneja este restaurante. En la parte de arriba se encuentra la producción de panes y abajo se encuentran en exhibición en unos estandartes y unos refrigeradores para que podamos elegir el de nuestra elección. Y después de alimentarnos de una manera increíblemente abundante y deliciosa y de habernos comprado unos panes de Pollos Mario, decidimos ir a un restaurante enfrente, donde pudiéramos disfrutar de una delicia de café colombiano con unos panes recién hechos. Este lugar se llama Dulce Jesús Mío. Este restaurante te recibe con sus mejores caras, panes y adornos que llaman la atención y que animan a las personas a acercarse y a disfrutar del lugar. Acá les dejamos un vistazo de todos los panes que tienen a la venta, que probamos en el restaurante y que nos llevamos a casa para probar en el video que sigue. Y estos son los adornos en forma de corazón y con mucho color que les menciono. Nosotros estábamos felices disfrutando del ambiente. De postre yo me pedí unas brevas con arequipe y queso. Brevas, para los que no lo conocen, aquí en México son higos caramelizados con el relleno de arequipe delicioso y el queso que les da un toque neutral y magnífico. Bueno, para mí, que me encanta el queso. Y por supuesto que nos compramos nuestro delicioso chocolate caliente, un café latte y un tinto para poder acompañar con estos deliciosos panes recién salidos de la freidora y del horno. No puedo describir la delicia del postre que me pedí, de verdad pienso en él todavía y necesito ir por otro. Y además, chéquense el interior de este buñuelo completamente esponjosito y delicioso. Estos son dulces, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Mojicones. Mojicones. Mojicones de arequipe. De arequipe. Y pan con queso. Pan con queso. ¿Y estos eran los croissants con queso? Croissants con queso. Se llaman roscones. Roscones. Dulce de guayaba, bocadillo de guayaba, que es parecido un poquito al latte. Estos son todos los panes que me compré para poder probar en casa. Muchas gracias por acompañarme en este video y tener una pizca colombiana en nuestro paladar.